que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrochavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Modifican la Constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Uno de los temas que desde ya genera polémica en el Congreso es un parágrafo que prohibiría que se imputen por terrorismo a quienes participen en protestas. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Con ese último dato que nos ha entregado en las últimas horas el DANE, que nos habla de un crecimiento económico para el año 2023 del 0,6%. Ojo, si sacamos la pandemia de la ecuación, es el peor dato de este siglo. Se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín. Ministro de Hacienda, que se venga también para acá y que venga aquí por el culo. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. Este escándalo de sobornos que comprometió al gobierno nacional, a la entidad para las emergencias y también al Congreso de la República, para contar todo lo que saben respecto a la pérdida de cerca de 380.000 millones de pesos que habrían pasado a ser sobornos a congresistas para el trámite de las reformas en el Congreso de la República. Hasta el momento tenemos 1.275.000 millones de pesos. La cifra actual es de 1,3 billones. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Trabajar es sinónimo de producir. Cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho trabajo. Para extraer prácticamente no se necesita ni el cerebro. Una palanca y un tubo, y otro tubo arrastra el petróleo y llega al barco y adiós. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. En cambio de nombrar en la carrera diplomática personas profesionales que representarán a Colombia, le han entregado los cargos a cuestionados políticos como Armando Benedetti, que todos sabemos lo que significa, León Freddy Muñoz, Camilo Romero, Álvaro Moisés Ninco y Sebastián Guanumen, el reconocido por mover la línea ética de la campaña de Gustavo Petro. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen. Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los yupicitos, de los gomelos como quienes toman estas decisiones. Nosotros no somos una minoría, ¿sí? Eso nos hicieron creer las 47 familias que han gobernado este país. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas. Allá hacen reuniones con algunos empresarios en Barranquillas para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos para tumbar a Petro. Mujeres contra mujeres. Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Mujeres contra hombres. Cuando el señor senador respete, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso. Me acaba de tratar de perro rabioso. Ah, ¿qué tal? La que pide respeto. Hijos contra padres. ¿Qué clase de padre ha sido usted para Nicolás? No lo creo, esa es la realidad.
alumnos contra profesores. Si es que el inconformismo con la elección de Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional llegó a tal punto que ya escaló a los estrados de los altos tribunales. No se deja la persona que la mayoría quiere, en este caso la mayoría de los consejeros, sino que se deja la persona que resulta menos inconveniente para los intereses de la administración. Civiles contra uniformados. Malditos policías, cerdos policías. Capitales contra provincias, ciudades contra pueblos. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata. Marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. La marcha de la muerte hoy es respondida. Esta es nuestra respuesta. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo y madurismo. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones. Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropian. Todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción, que logrará nuestro gobierno por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras. Ese es el pacto. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las Fuerzas Armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. El presidente Gustavo Petro minimizó lo ocurrido este jueves alrededor del Palacio de Justicia, donde manifestantes bloquearon las entradas al lugar. Según afirmó el presidente, los magistrados podían entrar y salir a voluntad. Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en entornos al Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. El jefe de Estado fue más allá y arremetió contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Activistas por el Cambio, un colectivo digital con interlocución directa con la presidencia, ayudó a bloquear los accesos del Palacio de Justicia. Ellos iniciaron llamándose Guardianes del Cambio. Pero a partir de octubre de 2022 es que Activistas por el Cambio empieza a llamarse así, y el presidente también les da como una especie de, entre comillas, bendición. El lanzamiento se hizo en Montería y Petro les envió un video diciéndoles que él les encomendaba la tarea de movilizar el poder popular porque esa era la manera de sostener el gobierno del cambio. ¿Cómo nos damos cuenta que Activistas por el Cambio está en ese lugar de las manifestaciones? Hay una hora clave que es las 3:37 de la tarde. ¿Qué pasó ahí? A esa hora sale de la cuenta de Activistas del Cambio un trino que decía que los magistrados no debían salir hasta que eligieran fiscal y en mayúsculas decía nadie me sale. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, ¡sorpresa!, liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía. Un revolcón al Código Penal es la apuesta del gobierno para descongestionar las cárceles del país. Libertad reparatoria. Al condenado se le podrá conceder la libertad preparatoria para realizar actividades comunitarias de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales. El presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno gestionará la liberación de los miembros de la primera línea. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad y quien no se alinea a su ideología no come. El gobierno de Gustavo Petro anunció subsidiar el 50% de los alimentos, de varios alimentos como lo sería la carne, el arroz, los huevos y la panela. En su defecto, dar 2 millones de pesos para las familias más vulnerables del país.
Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Eso hay que lograrlo, aún no lo hemos logrado. Está entrabado allá y ¿sabes dónde está el problema? En el software. Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que además lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol. Y a la vez crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. La inversión pública ha servido para valorizar los predios de la gente más rica de Colombia. Esa propuesta de Fedegan, que así se llama la agremiación, ojalá se cumpla. Es para allá, no es para dentro de 20 años. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional. Yo voy a hablar con la señora Griogeva, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo, pero en el largo plazo. Y que vamos a hablar de cómo volvemos mejor el perfil de la deuda de Colombia, porque nos están ahogando y ahorcando. Los capitales golondrina. La intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver con evitar la salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de Estados Unidos. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina. Los fondos buitre. BlackRock, el fondo buitre más grande del mundo, que si fuera un país, sería la tercera economía después de Estados Unidos y China, compró en abril de 2023 $118 millones de deuda local colombiana. Los inversores extranjeros y, por supuesto, el imperio yanqui. Hay tensión entre Colombia y Estados Unidos por los procesos de investigación a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, que fueron incluidos en las observaciones de derechos humanos del Departamento de Estado. El canciller Murillo se pronunció. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos de lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Como siempre, los grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias, entre otros, son los mayores aliados de la extrema derecha, indirecta o directamente. Son los que mantienen vivo al uribismo con su discurso de seguridad. Estos son los que planearon y coordinaron la operación del magnicidio de Jovenel Moisés. La causa, el presidente de Haití se oponía al narcotráfico colombiano. El ELN no le hace un atentado de esa magnitud a las Fuerzas Armadas de Duque, pero sí se lo hace al gobierno Petro. Disimulen para quién trabajan. Tengo la teoría conspirativa de que la derecha dejó que la izquierda subiera al poder en una época de crisis económica, recesión, inflación y deuda, para demostrar que la izquierda no conviene. Imagínense que tuvimos una EPS que se llamaba Comeva, se quebró y se convirtió en banco. Un tren cargado de café que sale desde la Dorada Caldas hasta la ciudad de Santa Marta. Gracias, presidente, por traer progreso a las regiones olvidadas. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral. Gran parte de la oposición funcional al régimen. Queda aprobada la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Anoche se aprobó ya en el Senado de la República. Voy a decir unas cosas positivas del gobierno del presidente Petro. Hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro. Nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. En una jornada maratónica, las dos corporaciones del Congreso lograron establecer un solo texto final de conciliación del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia. Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Okay. El gobierno se anotó una nueva victoria en el Congreso. En 3 días, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó los 95 artículos de la reforma pensional. Sorprendentemente, el ex vicepresidente y ex candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, anunció hoy que apoya la idea, la iniciativa del presidente Petro. Yo pensándolo bien,
le compro la idea. Que proceda a iniciar ya, pero ya, el proceso de convocatoria a una constituyente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio.